Continuamos hoy con la segunda conferencia de este ciclo de la senda de los flamencos y lo hacemos con el profesor Víctor Nieto Alcaide, que es catedrático y director del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y delegado del Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde hace 4 años. Entre otros cargos que ha ostentado, destaca que ha sido miembro del Comité Científico del Museo del Prado y correspondiente de la Hispanic Society en Nueva York. Además, es académico correspondiente de la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría en Sevilla, de la Real Academia de Bellas y Nobles Artes de Sant Jordi de Barcelona y de la Academia de Historia y Arte de Sant Quirze de Segovia. Autor de numerosas publicaciones de referencia, incuestionable, su labor investigadora ha discurrido en campos diversos como el arte medieval y renacentista, la historia de la vidriera española o el arte contemporáneo, y en el caso de la pintura flamenca, entre otros estudios y contribuciones, ha publicado la monografía El descendimiento de Van der Weyden, que lo tienen en su carpeta la referencia de la editorial. Y lo destacamos por lo que tiene que ver con el curso. La conferencia de hoy, titulada Artilugios para el relato, los polípticos, tratará la revolución que se produjo en el siglo XV en los soportes de la pintura, coincidiendo con el gran desarrollo de la pintura flamenca, cuando los retablos alcanzan un desarrollo nuevo y sorprendente. Antes de comenzar, solo recordarles, por favor, que si quieren al final del curso un certificado de asistencia del curso, deberían entregar a la salida cada día unas tarjetitas que se les dio con la matrícula. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas de las obras que aparecen colgadas en las paredes de los museos y que contemplamos como si fueran cuadros, nunca fueron cuadros. En muchos casos, casi en la mayoría de la pintura del siglo XV, fueron originariamente o formaron parte originariamente de retablos, de trípticos o de polípticos, y que a lo largo del tiempo, especialmente a partir del siglo XVIII, que entró una especie de obsesión por el cuadro de Caballete, fueron desmontadas. Es decir, lo que llamamos cuadros, pues en muchos casos fueron compartimentos de retablos, de trípticos o de polípticos. La idea de cuadro de Caballete convirtió pinturas y esculturas de los retablos en obras independientes, alterando por completo su condición de piezas inseparables de una estructura para el relato, como son los trípticos, los polípticos y los retablos. Durante el siglo XIV y especialmente durante el XV, los retablos, los trípticos, los polípticos, ahora explicaré las diferencias, se convirtieron en un componente devocional que es esencial en las catedrales, en las iglesias, en las capillas y también en los oratorios de particulares. En ellos se concentraban, se condensaban los relatos iconográficos y se concretaban a través de la imagen unas formas de religiosidad de la época. En realidad, estos artilugios, estas máquinas, estos artefactos para el relato venían a sustituir a los grandes ciclos de escultura que se hallaban en las portadas, en los pórticos. Solamente los ciclos iconográficos de carácter monumental desarrollados en las vidrieras, me refiero al XIV y sobre todo al XV, solamente estos tuvieron un diálogo y una comunicación con el fiel que pueda ser paralelo al de retablos y al de polípticos o trípticos. Por otra parte, las vidrieras cumplían además una función transformadora del espacio, de la iluminación del edificio, mientras que en cambio las máquinas a las que me he referido planteaban una relación mucho más directa, más íntima con el fiel, al acercar a estos a una escala reducida, a una proximidad física mucho mayor, los relatos de la historia sagrada, las vidas de los santos y las representaciones de Cristo y de la Virgen, en unos escenarios que estaban y que eran mucho más próximos al fiel. Las pinturas y esculturas, dado que hay retablos de escultura, de pintura o de ambas artes a la vez,
Las pinturas y esculturas que formaron parte de los retablos se concibieron atendiendo a la idea de un conjunto, a la idea de que formaban parte de una unidad. Se pensaron de esa manera, no para ser contemplados, para ser separados de los retablos o de los trípticos, como vemos aquí en las 3 hojas que tiene este que vemos aquí, pensando también el lugar que iban a ser colocados. Muchas veces, al pensarse para una capilla, la iluminación que tiene la representación se corresponde con la iluminación natural que tiene esa capilla. Muchas veces estaban colocados en un lugar en que la iluminación venía de lo alto y entraba de la izquierda a derecha y de arriba a abajo. Y la iluminación que tenía el retablo, la representada, las figuras parecían como iluminadas, también por esa luz natural del emplazamiento en que se encontraban en la capilla. Por lo tanto, no solamente cada pieza de un retablo es inseparable del conjunto, sino que también para poderlo comprender hemos de ver el lugar para el que estuvieron pensados, para el que se pintaron, con todo el entorno en el que iban a estar situados también. En este sentido, por eso, es imprescindible reconstruir el papel que cumplieron en los ciclos narrativos de la época, el significado que tuvieron y su alcance artístico, porque indudablemente esto cambia el concepto del relato artístico con respecto al que se había producido en la pintura mural, todavía seguía produciéndose en las vidrieras o en los conjuntos de la escultura monumental. Por otra parte, hay que señalar que los trípticos y los polípticos ocuparon un lugar privilegiado siempre en las iglesias y en las catedrales, como un espacio en el que se condensaban los principales núcleos de la iconografía. Fácilmente, si entramos en un edificio del siglo XV, pues encontramos que hay pintura en las capillas, pintura en la capilla mayor o escultura, es decir, se concentran en ciertos puntos y en ese sentido los retablos y los trípticos es un lugar fundamental. Hasta el punto de que constituyen una de las referencias figurativas principales. En este sentido, un historiador francés que estudió fundamentalmente el arte del Renacimiento, André Chastel, ha señalado cómo el retablo, y le cito, constituye la gran ilustración litúrgica de la Iglesia, cuyo culto principal declara su lazo con la advocación de la Iglesia o de la capilla y las circunstancias de su devoción son generalmente decisivos para su organización y también frecuentemente para su estructura. Todo retablo o tríptico, políptico, contiene siempre una representación principal que está en el centro, representada a una mayor escala. Por lo regular suele representar un tema relacionado o con la devoción de la capilla o con la advocación de la capilla o con la titularidad o la advocación de la iglesia. Por ejemplo, suele contener, como digo, la advocación de una iglesia, una devoción particular de los promotores, de los donantes de la obra, por ejemplo, aparece representada en mayores dimensiones y por lo regular, en el caso de los trípticos, el doble de ancho que las laterales, dado que éstas se cerraban. Es decir, el tríptico no es un elemento estático. Lo vemos en los museos abiertos, pero eran piezas para permanecer, luego explicaremos por qué, permanecer cerradas que luego se abrían. Es decir, la tabla central es el doble de esas portezuelas de cierre que también contenían pinturas. Es decir, es una forma de condensar, o sea que un tríptico tiene al menos 6 composiciones o más. Las 3 abiertas, las 3 cerradas o a veces en varios cuerpos bastantes más. O sea, tiene un conjunto de representaciones como un retablo, pero organizado de una forma distinta. En este sentido también conviene que nos fijemos porque la composición de un tríptico evoca de alguna manera la estructura de un edificio, una estructura arquitectónica, es como una sección. Aquí podemos ver en el tríptico de los 7 sacramentos que pinta Roger van der Weyden hacia 1440-44, cómo se ve en una misma perspectiva
una nave central más alta, unas laterales que son menos altas también, vistas todas desde la misma perspectiva, aunque con una escala mayor, la principal y la central, que jerárquicamente se diferencia de las otras. Esta estructura también evoca de alguna manera la de los pórticos de las catedrales, con los 3 accesos que tenía, el de la portada central y los de las laterales también, en los que se contemplaban también toda una serie de representaciones escultóricas. Era una forma que a veces las representaciones arquitectónicas prolongaban hacia el interior, o sea, era como un templo dentro del templo, o como la representación de un templo dentro del templo. Por otra parte, también hay que ver, aquí hay un detalle de la representación anterior, vemos un altar y vemos cómo en el altar hay un pequeño retablo donde está representado el sacerdote en el momento de alzar. Es decir, el retablo era un elemento también, y los trípticos y polípticos vinculados al altar. Luego haré alguna referencia a ello. Estas obras, como digo, ocuparon lugar preferente en los edificios. En las capillas aparecían como el culto, el objeto de culto principal. Y cuando se ocupaban o estaban en la capilla mayor, ocupaban indudablemente el punto fundamental al que se dirigía toda la atracción, toda la atención del espectador. En España, por ejemplo, la realización a lo largo del siglo XV, y se va a prolongar durante el XVI, de grandes retablos para la capilla mayor, va a determinar que cuando se construyan nuevos edificios, la parte de la cabecera, la parte de esa capilla mayor, se construyan pensando en ese gran retablo que van a albergar. De ahí que la iluminación quede limitada a unos pequeños ventanales en la parte superior y que dé lugar al exterior a unas cabeceras con paños cerrados, con unas ventanas solo en la parte superior, porque en la parte interior estaban los retablos. El retablo mayor, pues, cumple también una función determinante de la arquitectura, o es un condicionante, porque el edificio se concibe para tener un retablo mayor y, por lo tanto, esa capilla mayor, si hace un gran retablo, taparía los ventanales, por lo tanto, se piensan ya en función de esto. Son habituales, pues, ese tipo de cabecera. Por otra parte, también, tanto los trípticos como los polípticos o los retablos eran unas máquinas, unos artilugios que estaban destinados a mostrar al fiel un relato. En eso también tenemos que, especialmente en el caso de los retablos, tenemos que poner en relación con ello otro factor importante, que en el siglo XV tiene importancia, en el XVI aún más con la Reforma protestante. Me refiero que es un desarrollo de imágenes en el que se muestran los misterios de la fe, se muestran escenas de historia sagrada, etc. Y con ello, junto con la imagen, hay que pensar, y hay que suponer, y de hecho lo sabemos que hubo, hay que pensar también en la palabra del predicador, un elemento que conocemos por textos, pero que acompañaba dentro de toda esa liturgia en los sermones, era acompañado también mostrando escenas que aparecen en los distintos retablos. Historias bíblicas, evangélicas, las vidas de los santos, mucho más en el siglo XVI, cuando la imagen va a ser, frente al protestantismo, que es el mundo del libro y de la lectura, frente al protestantismo, va a ser a través de la imagen como la Iglesia va a defender y va a plantear una exégesis de la fe. Por lo tanto, pensemos que junto con estos ciclos de imágenes condensados está esa palabra del predicador. Pero también, tanto los retablos como estos trípticos y polípticos no eran solamente elementos destinados al relato, eran también elementos que creaban una imagen de prestigio del poder de la Iglesia, de los obispos, de los donantes, de los reyes, cuya finalidad era causar un impacto, impresionar al fiel. De ello tenemos algunos testimonios literarios de la época. Me voy a centrar en la lectura de uno de ellos, muy breve, y es un texto de Francesillo de Zúñiga, que era bufón y cronista, bufo, del emperador Carlos V, que escribe en el siglo XVI, que en su crónica escandalosa cuenta
cómo el rey nuestro Señor se partió para Zaragoza y le salieron a recibir los grandes de Aragón y prelados. Y de los primeros fue don Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, hijo del católico rey don Fernando, de gloriosa memoria. Este arzobispo, dice, tenía un rostro, parecía como un lobo asado, y dice, o labrador espantado en fiestas de caballeros o mirando retablo de iglesia catedral. Es decir, la imagen de asombro que produce un retablo con sus pinturas y sus esculturas, con el efecto del estofado y del dorado de sus arquitecturas, era un efecto buscado intencionalmente, una forma de causar un impacto sobrecogedor en el fiel, dado que a través de esas imágenes, y no solo de las imágenes, de estos artilugios, se transmitía esa imagen a la que me he referido. Indudablemente, y es cierto que los retablos, con su sofisticada estructura, eran además obras para albergar un programa iconográfico, pero eran un punto de atracción para el fiel que conmovía con su arquitectura, con su altura, que era impresionante, con el dorado, con el efecto retórico que producían esculturas y pinturas. En los retablos estos efectos se mostraban directa y abiertamente al espectador. En los trípticos y polípticos, en cambio, la percepción se producía de otra forma. Eran de menores dimensiones, debido a que su ubicación y sus funciones eran otras, se hallaban en capillas, eran costeados por personajes acaudalados e ilustres, tenían un uso, por otra parte, más restringido y privado. Desde sus orígenes, su estructura constituía un artilugio móvil, mientras que el retablo era estático, mientras que el retablo no se movía, aparecía así, abierto desde un primer momento. Su composición central se cerraba con dos portezuelas que al abrirse producían un efecto de sorpresa y por lo regular permanecían cerrados y solamente se abrían los días de fiesta o en que había oficios y en Cuaresma permanecían cerrados. No eran piezas como un retablo que estaba abierto, en Cuaresma a veces se cerraban también, pero el fiel llegaba, veía el retablo. Esto suponía, había, diríamos, toda una parafernalia, había toda una acción para abrir, mostrar lo del interior. En cierto modo es como una ventana cerrada con sus portezuelas que se abren y ante nosotros se nos ofrece un horizonte, o como unas puertas que nos permite ver lo que hay en un interior. En este sentido, este efecto de cierre, pues es una estructura que va desde la más simple de un díptico, dos hojas que se cierran, vamos a ver luego de dónde viene esto, hasta la más compleja, la más sofisticada, la más rica, la más sobrecogedora de un políptico. Esto es a diferencia de los retablos, como digo, que eran máquinas estables y fijas, eran piezas desplegables que se abrían y que se cerraban. Aquí, por ejemplo, tenemos cerrado el políptico más importante del siglo XV y el que constituye un manifiesto de la pintura flamenca, que es el políptico de San Bobón de Gante, que lo hacen Jan y Huberto Baneix. La participación de Huberto es escasa, es Jan quien lo termina y quien trabaja la mayor parte del tiempo en él. Está en San Bobón de Gante, es una obra que se termina en 1432, luego la analizaremos, y aquí vemos que está cerrada, con sus portezuelas, que tiene distintas escenas que no nos dan para nada idea de lo que van a contener cuando se abra su interior. Es decir, se abren las puertas y ahí se abre un mundo completamente distinto. Distinto, pero sin embargo, iconográficamente con una temática relacionada, porque lo que aparece al exterior, por otra parte, tiene relación en el ámbito religioso con el interior. Por ejemplo, aquí vemos que hay, luego lo mencionaré, dos representaciones de esculturas. Es una referencia a las advocaciones de la iglesia y de la capilla. En la parte inferior vemos los dos personajes que son donantes. El hombre está a nuestra izquierda, pero es a la derecha, desde el lugar que es de preferencia. En la figura de Cristo antes, el lugar de preferencia es su derecha, que es nuestra izquierda. La mujer aquí aparece a la izquierda, que es nuestra derecha. En la parte superior vemos que está el tema de la Anunciación,
que es el primer capítulo de la redención a la que alude luego el interior, es decir, que es como todo un relato, y todo esto tiene además, como ya voy a señalar después, tiene después también relación con representaciones teatrales, con el mundo del libro y con otros en los que aparece también este fenómeno. Entonces, uno de los principales característicos de estas obras es ese carácter articulado y móvil a través de una articulación de diferentes partes, tabla central, portezuelas, mediante bisagras, etc. Es una estructura muy simple que no requirió de grandes estructuras para descubrirla, porque estaba inventada en puertas de los edificios, en decoración de los muebles, en ventanas y contraventanas. Por ejemplo, las puertas de la Catedral de Monreale de 1186 vemos que tienen una serie de representaciones que se abren hacia el interior, como un díptico que cerrado muestra estas escenas y abierto permite entrar en el edificio. Desde un punto de vista compositivo, todas estas obras se proyectaban desde los principios de una simetría bilateral. Quiero decir, una simetría que parte de un eje. No es el concepto de simetría en general, que es en los griegos una relación de partes, etcétera, sino que es un eje con dos elementos que se corresponden a cada lado, por lo tanto, una simetría de carácter bilateral. Siempre se han compuesto en torno a un eje central con respecto al que se articulan las dos hojas del tríptico. Aquí tenemos un ejemplo del Escorial, el carro de heno. Si nos fijamos, bien, es la misma temática del que tenemos en el museo. Si se cierran las portezuelas de ambos lados, veremos que cerrarían por completo la tabla central, que es de mayores dimensiones. Por lo regular siempre es el núcleo fundamental del argumento de toda la representación y por lo tanto hay pues todo ese proceso, el exterior, hay referencias a lo del interior, se abre la creación de nuestros primeros padres, la expulsión al paraíso, en el centro está el carro de heno, que obedece a la profecía, el mundo es como un carro de heno, cada uno coge lo que puede, y luego en la parte de la derecha está el mundo del infierno, del castigo de los pecados. En este sentido, pues, hay siempre esa organización y esa ordenación, ya en un caso más complejo que una simetría de un díptico de dos hojas, en el de tres vemos que es esta forma de cerrarse y veremos que esto se va complicando, o sea, llegará a una estructura mucho más compleja. Por otra parte, al ser objetos que sirven de soporte a un relato, tienen también su inspiración más remota en el libro, ya sea cuando es solamente soporte de un texto o cuando incluye miniaturas y grabados. El punto que une a los libros y al políptico y que les diferencia del retablo es su condición de planos articulados que hacen que su contenido se perciba paulatinamente y que no se muestre a primera vista. Los primeros libros son rollos en los que se va desarrollando en columnas un texto, puede tener imagen, pero para pasar de la página 12 a la página 43 hay que enrollar y desenrollar. Eso va a ser sustituido por el codex, que es la forma actual del libro, que son hojas, unos cuadernillos cosidos y que permite el manejo que actualmente hacemos nosotros del libro. En ese sentido, pues, los libros tienen también como un precedente de los dípticos y trípticos, pero sin embargo hay otro aspecto también. Algunos libros tenían una encuadernación rica, estaban dotadas con una encuadernación rica, por lo regular con incrustaciones de piedras preciosas, con labores de orfebrería, muchas veces y con frecuencia, como este evangeliario alemán de 1860-80, con una pieza en el centro realizada con marfil. Nosotros en España teníamos un ejemplo magnífico, que es este evangeliario de la Reina Celicia del año 1084, está en el Museo Metropolitano de Nueva York, procede de la Catedral de Jaca, y estas piezas, estas tapas, estas encuadernaciones ricas, estaban colocadas en los altares para que fueran vistas por el espectador. Es decir, no eran obras para estar colocadas ni en estantes ni tumbadas, sino para que fueran vistas. Es decir, es la idea del libro,
que se abre, es la idea también de la ostentación de una imagen y de una obra rica y situada en un altar. En este sentido, a diferencia de los retablos, en los dípticos, en los trípticos, en los retablos, hay pues ese descubrimiento paulatino. Cerrado en el libro muestra la tapa rica, mientras que el políptico presenta encerrados una imagen con representaciones, algunas de ellas imitando esculturas. Son representaciones monocromas como las que veíamos en el políptico del Cordero Místico, pintadas en grisalla, y ya me referiré a ellas. Aparecen como una portada, como el exterior de una iglesia o una catedral, con sus pórticos esculpidos. Los retablos, en cambio, nos muestran, tal y como vemos aquí, todo el ciclo de una vez. Este que encontramos aquí es de Pere Serra, es el retablo del Pentecostés de 1394, a excepción del llanto sobre el Cristo el cuerpo de Cristo muerto, que está en el banco, en la parte inferior, que eso es la intervención de otro gran pintor catalán de hacia 1400, que es Luis Borrassà. Ahí es intervención de él. El resto es de Pedro Serra. Y la organización de un retablo, como podemos ver, se percibe. Hay también algo que se ha perdido y que desde luego quizá lo acercaría a los retablos, a los polípticos. Si se dan cuenta, alrededor del retablo hay una moldura saliente que casi todos los retablos las han perdido, este la conserva, que se llama guardapolvo, cuyo objeto era que cuando se cubría con un telón no rozara las pinturas. Hay que pensar también que esos telones tendrían elementos heráldicos o podrían contener algún elemento representativo. Es como un telón de teatro, serían como las portezuelas o las puertas de un tríptico o de un políptico también. De forma que hasta incluso el retablo era descubierto en muchas ocasiones, pero sin tener una articulación mecánica como en cambio, por ejemplo, tienen los grandes trípticos o polípticos. Este que tenemos aquí es de Roger van der Weyden, cerrado, es el políptico del juicio final que hace van der Weyden para un hospital. Luego lo voy a analizar. Fijémonos cómo al exterior aparecen varias figuras, un San Antonio, un San Sebastián, una Anunciación en la parte superior, y aparecen representados no como pinturas, sino como si fueran esculturas, como si fueran las esculturas de los pórticos. Luego hablaré a qué obedece eso. Volvemos a tener a los dos donantes a ambos lados, a izquierda y a derecha. Actualmente, cuando esto se abre, es un políptico espléndido, fastuoso, del juicio final que luego analizaré. Es decir, hay toda una serie de tablas que se cierran, encontramos unos ángeles a los lados en la parte superior, vemos todo el ciclo del juicio final desarrollándose a lo largo de este gran relato. Indudablemente, de lo que se vería en el cerrado, un primer paso y un segundo, indudablemente comporta todo un acto de espectáculo, el momento ese de abrir, de sorpresa, que tendrá también su relación con esa retirada del telón. Y tiene también bastante que ver con representaciones del teatro, como luego nos referiremos. En este sentido, ya vemos que los polípticos, por ejemplo, tienen varias imágenes. Una es cerrado, otra es a medio abrir, otra es abierto del todo, de forma que es una obra en ese sentido móvil, abierta, que va cambiando con el movimiento que se va estableciendo en torno a ello. Esto también hay otro aspecto que me interesa destacar. Muchos de estos trípticos y polípticos, la mayoría, se realizaron para estar colocados en capillas, en los altares, en oratorios particulares, en hospitales o en palacios. Pero, sin embargo, hubo también otros trípticos que tenían la función de poder ser transportados y que cumplían una función, por ejemplo, en las misas de campaña. Es decir, se colocaba en un lugar, se abría el tríptico o el políptico, se decía una misa de campaña antes de una batalla, o los días de fiesta o los días de oficios. Es decir,
cumplían también esa función en las misas de campaña. Es decir, ese carácter móvil, transportable, que era un altar portátil que se trasladaba y que se llevaba a sitios distintos. Por otra parte, también muchas de estas piezas estaban pensadas para poder ser trasladadas por los propios propietarios en sus desplazamientos. Podríamos decir que eran algunos dípticos, esto está muy ampliado, como pequeños retablos de bolsillo, lo mismo que hay un libro de bolsillo, para poder ser trasladado de unas dimensiones reducidas, de un uso fundamentalmente particular. Estos dípticos que tenemos, en este caso, como con representaciones de carácter religioso, como podemos ver aquí, con este Calvario, con la Virgen y San Juan, el Pantocrátor, que vemos en la parte de la derecha, luego lo mencionaré, tienen en realidad su precedente en una práctica que aparece antes del libro, en la antigüedad, son los díptica, eran unas tablillas que formaban un díptico y que formaban un díptico que es el precedente más claro del libro. En los romanos se utilizaban como unos cuadernillos para notas que tenían las dos tablillas enceradas y con un punzón, con un estilo, se iban tomando notas, se iban haciendo anotaciones. Esto también lo va a utilizar la Iglesia muchas veces para los santorales, para las advocaciones de cada día, etcétera, etcétera. Y también los dípticos consulares bizantinos realizados en marfil, que se cerraban, que eran obsequios que hacían los cónsules, de los que hay bastantes de los siglos V y VI después de Cristo, esos dípticos consulares utilizados por los cónsules como regalo, que llevaban por lo regular en sus hojas una representación del cónsul presidiendo los juegos públicos, nos habla ya de esta costumbre de dípticos con imágenes. Uno de ellos se conserva en la Catedral de Oviedo. El díptico fue una tipología, por otra parte, que va a adaptar pronto la Iglesia y también por los particulares, llevaban asuntos religiosos, en el interior a veces hojas donde se escribían, o sobre la misma hoja del díptico, los nombres de personas beneméritas, civiles y eclesiásticos, de mártires y difuntos que debían de ser mencionados en la misa. Al tiempo se difunden dípticos de devoción, como el del obispo Gonzalo del siglo XII, 1162-1175, que está en la Cámara Santa, como este. Pero también estos pequeños altares portátiles van a realizarse en marfil. Son obras ricas, van a ser especialmente abundantes a lo largo del siglo XV, hasta el punto de que, desde el siglo XIII al siglo XV, hasta el punto de que habrá auténticos talleres especializados en la realización de estos dípticos de marfil que circularon por toda Europa. Era una forma para oratorios particulares, para ser trasladados en los viajes, para habitaciones de personajes nobles, etc. Indudablemente se va a constituir, se va a configurar como una auténtica industria. Podían utilizarse como pequeñitos altares portátiles, dado que su tamaño era reducido. Eran piezas pequeñas, pero en las que está contenido todo el concepto de los dípticos y lo que serán luego los trípticos. En este caso son piezas de marfil. Dense cuenta de que estamos hablando ahora de piezas sobre todo de escultura. En este sentido, el que pudieran también cerrarse estaba determinado por su condición de piezas para el transporte, de piezas móviles que se llevaban y, por lo tanto, por una parte, les servía de protección, pero por otra permitía, al abrirlos también, una cierta sujeción. No por ello fueron obras de menor calidad las que se realizaron. Aquí tenemos otro, hay todavía otro, con una representación casi como un pequeño retablo, con toda una serie de pequeñas y de numerosas escenas, casi como si de un Belén se tratara, ¿no? Pero también los hubo de pintura. A partir de 1400 vamos a encontrar que lo que había sido un predominio de la escultura en los dípticos y en los trípticos va a ir cediendo paso a la pintura. Aquí encontramos uno
realizado por un artista inglés o francés de hacia 1400, el llamado díptico Wilton de la National Gallery de Londres, que se realiza, como digo, hacia 1400, que tiene en una de las hojas el personaje arrodillado junto con sus otros dos reyes magos compañeros y la figura del Bautista. Y en la parte de la derecha, la Virgen con el Niño, acompañada de ángeles con este espléndido azul, todo ello destacándose sobre un fondo dorado. Vamos a encontrar que este tipo de dípticos va a ser frecuente, los dípticos en pintura, y en cierto modo son el precedente más claro de todos los trípticos y polípticos flamencos que se desarrollan a lo largo del siglo XV. Por ejemplo, este, que pertenece al gótico internacional, lo mismo que este otro, llamado el díptico Carrand, de 2 hojas, que probablemente está en el Museo Bargello de Florencia, dentro de este mismo sistema plástico que conocemos como gótico internacional, porque es un lenguaje gótico que se extiende por toda Europa, por los mismos años, el último tercio del siglo XIV y primeros años del XV. Frente a este lenguaje es frente al que van a reaccionar 2 sistemas plásticos nuevos. Por una parte, el renacentista italiano, con un retorno hacia las formas clásicas. Por otro, el sistema de representación flamenco, con la pintura al óleo, con esa minuciosidad de representación basada sobre todo en la observación. También en Italia, como vemos aquí, otro díptico ya de mayores dimensiones, no es una obra portátil, de autor conocido, de Tommaso de Módena, un díptico mediados del siglo XIV que se conserva en el castillo de Karlstein, con la figura de la Virgen, el varón de Dolores en la parte de la derecha, y con toda una estructura de retablo, en este caso también que se cierra, pero ya de mayores dimensiones que los otros que hemos visto de marfil. Son piezas muy parecidas como digo, a la estructura de un libro, y donde podemos encontrar que con anterioridad a todo esto confluyen los 2 elementos es en este Evangelario carolingio. Vemos aquí que es la placa en marfil de un díptico consular bizantino, de aquellos que se realizaban por los cónsules, y una encuadernación rica en la que, con un deseo de tesourización, de recopilar, de albergar, coleccionar tesoros antiguos, por así decirlo, se coloca. O sea, es un libro, pero con un díptico que también tiene esta estructura que estoy comentando ahora. Es un ejemplo en los que se funden, pues, estos 2 elementos. Con posterioridad a esto, vamos a encontrar a partir del siglo XIV que los dípticos y los trípticos se hacen de mayores dimensiones para estar colocados al fondo del altar. El mismo nombre, el origen de la palabra retablo, retrotabulae, es decir, tabla de atrás, se refiere a esa disposición, esa colocación en la parte del fondo del altar de los primeros retablos. En este sentido, pues, tiene unos orígenes que hemos señalado, tiene también un fundamento y una función que es establecer un relato a través de unas secuencias que desarrollen un argumento que no es posible transmitir a través de una sola y una exclusiva imagen, por un lado, que no es posible contar con esa sola imagen, que requiere la articulación de diversas imágenes. Aparecen, pues, como máquinas que pueden concentrarse esas diferentes secuencias de la narración, al igual que en una pintura mural, pero aproximando mucho más al fiel ese relato. Por otra parte, presentan múltiples escenas en un mismo soporte. Y por otra parte, comportan ese elemento de ocultación, sorpresa y fascinación. En el Quattrocento italiano también se realizaron, hemos contemplado alguno, se realizaron también polípticos y trípticos.
como si fueran trípticos abiertos, pero que no pueden cerrarse. De cierto modo es como un retablo, solamente que la forma de tríptico se mantiene mucho más. Y aparecen distintas secuencias del relato, de la narración, que tienen relación con el mundo del teatro. Hay que tener en cuenta que lo mismo que en Italia, la perspectiva tiene una relación muy directa con los escenarios teatrales, también el desarrollo de la pintura y de los trípticos lo tiene con este fenómeno. En este sentido, un historiador, a propósito de las relaciones entre el teatro y la pintura italiana durante el siglo XV, durante el 480, señalaba cómo el teatro y el arte son manifestaciones simultáneas y paralelas de un mismo estado del espíritu. En ningún caso pueden ser comprendidos el uno sin el otro y sin referencia a otros sistemas de expresión de la época, como las fiestas y los cortejos populares, las danzas y los torneos, los ballets y las competiciones deportivas de la época. Porque son representaciones, son escenarios en los que se establecen distintas secuencias de un relato. Por otra parte, a diferencia de los trípticos y de los polípticos de los países del norte, de los artistas flamencos, por la misma fecha vemos como, por ejemplo, un pintor en 1423, Gentile da Fabriano, pinta este tríptico de la adoración de los reyes. Tiene como un retablo la parte baja o banco, con 3 escenas, que los italianos llaman predella, y luego la composición se extiende manteniendo la estructura de un tríptico en la parte superior, pero con una composición que ocupa todo el conjunto. Y no son piezas que se cierren. Vamos a ver cómo los artistas flamencos utilizarán esas distintas hojas del conjunto para la representación, por ejemplo. En realidad es una solución la que vemos aquí, que había aparecido ya antes, por ejemplo, en la Majestà de Duccio de Siena, que está en el Museo de la Ópera del Duomo de Siena, la Majestà, que realiza Duccio entre 1308 y 11, mucho antes. Es un claro ejemplo de este tipo de obras. Es decir, la figura de la Virgen está a mayor escala, las figuras están en un mismo plano y en la parte posterior, en el anverso, se desarrollan, sin cerrarse, toda una serie de escenas. Como un conjunto, podríamos decir, de pintura mural, realizada cuadrando todo el espacio con composiciones de distinto tipo, dando preferencia, como vemos, a la central, repite pues la composición de un políptico, pero que no se cierra, que permanece en este sentido cerrado. Es el mismo efecto, en cierto modo, del retablo que veíamos antes, por poner un ejemplo ya conocido. Nos vamos a referir ahora ya al primer ejemplo al auténtico tríptico de la pintura flamenca, el primero que aparece. Es este que tenemos aquí cerrado, cuyas 2 tablas cerradas representan la Anunciación, Visitación, Presentación y de Egipto. Es una obra que hace un pintor conocido, Melchior Broederlam, entre 1394 y 95, que está en el Museo de Bellas Artes de Dijon, pero que originariamente fue pintado como un retablo, como un tríptico, para la Cartuja de Champmol. Fue originalmente pintado para allí. Este es el tríptico cerrado, pero todo el interior, cuando se abre, es, y siento tener una mala imagen, es toda una composición escultórica bajo unos enmarcamientos arquitectónicos. La escultura la hace este escultor, Jacques Debray, es el políptico de la Cartuja de Champmol, que hemos hablado antes, que está en el Museo de Dijon. Cerrado, vemos que está la pintura. Abierto, es todo escultura. Pero poco después de esta fecha, pensemos que estamos en 1399, este es el primer tríptico, la primera tipología que ha llegado a nosotros del arte flamenco. El primer
tríptico organizado con toda la estructura que conocemos como tal. Y aparece con esa presencia muy importante de la escultura en el interior, algunos lo eran todo de escultura, y cerrado aparece la pintura. Primero la pintura y luego encontramos esto. Vamos a ver cómo, además, esta lucha entre pintores y escultores por los encargos va a tener un desarrollo complejo, apasionado, dentro de la primera mitad del siglo XV. Indudablemente van a ganar, por así decirlo, la batalla de estos encargos los pintores. Los pintores porque además van a utilizar la técnica al óleo, que les va a permitir representar con una gran minuciosidad la realidad. No quiere decir que sean realistas en sentido estricto, sino que pueden representar un mundo que aparece fascinante por esa sorpresa que causa ese nuevo tipo de representación. Y veremos cómo en los exteriores pasan la escultura, pero es que pasan la escultura, como hemos visto, tanto en el Político de Gante como en el del Hospital de Bonn, aparecen como esculturas representadas. Es decir, son esculturas que hacen los pintores, que representan esculturas. Desplazan por completo el campo de la escultura, lo colocan fuera como elemento de cierre, pero no como esculturas reales, sino como esculturas pintadas o esculturas representadas. Esto va a ser un fenómeno que vamos a encontrar a partir de estos años y que indudablemente va a contar con la presencia de elementos que van a inclinar completamente la balanza a través de la pintura. Fijémonos, por ejemplo, como aquí, en este tríptico, es de un artista francés de hacia 1400, las representaciones de pintura son de esmalte, pero como el núcleo fundamental es escultórico y la pintura, en este caso en esmalte, es el que ocupa un papel secundario. Ese papel se va a invertir en la realización de obras de una gran trascendencia para toda la historia de la pintura, como es el Político de Gante, que realiza Huberto y Jan van Eyck, fundamentalmente Jan van Eyck, con el tema central de la adoración del Cordero místico. Aquí lo vemos abierto, lo vemos desplegado y vamos a hacer un poco referencia a cómo se articula todo el relato del conjunto. Es sin duda una de las obras que desde muy pronto llamaron la atención y fueron obras desde muy pronto altamente valoradas. Alberto Durero, que visita el 10 de abril de 1521 San Bavón de Gante, escribe en su viaje a los Países Bajos, en su diario, dice: es una pintura de un valor excepcional, de una inteligencia superior, y en particular Eva, María y Dios Padre. Eva que encontramos aquí. Claro, lógicamente Adán y Eva, Alberto Durero había pintado ya más su célebre Adán y Eva, le tenía que sobrecoger, es lógicamente un precedente grandioso. En la parte del centro, aquí, encontramos la figura de Dios y a ambos lados, la figura de la Virgen a la derecha, la figura de San Juan a la izquierda, aparece la Virgen y San Juan. Esto responde a una iconografía muy antigua. Es la deesis bizantina, aparece en el arte bizantino, y es la Virgen y San Juan rezando por los pecadores, rezando por nuestros pecados y rezando por la humanidad. Aquí encontramos en la parte inferior el Cordero místico, que es adorado, es el símbolo que anuncia el Bautista también. Estas figuras de ángeles, músicos, etcétera, que aparecen ordenadas como el pórtico de una catedral, la Jerusalén celeste al fondo. Luego encontramos representación de diferentes figuras a las que ahora me referiré. Fue terminado por Jan van Eyck. En su elaboración, como digo, se menciona a su hermano Hubert. Sin embargo, la participación de este es menor. Esto se termina en 1432 y Huberto había muerto en 1426, 6 años antes de que Jan concluyese el Políptico. La primera cuestión que se nos plantea es que es un políptico realizado todo en pintura. Y cuando son esculturas, son representaciones de esculturas también.
Solamente cuando está cerrado, en esos compartimentos laterales que veíamos antes, pues encontramos una representación de esculturas pintadas aquí como si fueran esculturas en un nicho. A los lados, como digo, pues están los donantes, Jos Vigt y su mujer, Elisabeth Borluth, en la parte de la derecha. Luego está el tema de la Anunciación, que tiene una relación con el interior, dado que la Anunciación es el primer acto de la redención. Y luego encontramos en la parte superior unas representaciones de sibilas y de profetas, que son los personajes que anuncian la venida del Salvador, la venida del Mesías. Y es sobrecogedor en este centro, en la parte central de la composición, ese paisaje de ciudad con una gran profundidad que no es cuestión aquí de analizar. Yo me estoy refiriendo solamente a la estructura, a la organización de los soportes y a cómo la escultura aparece reducida en este sentido a una representación pictórica. Sin embargo, en la elaboración y en la formulación del lenguaje de la pintura flamenca, la escultura jugó un papel decisivo. Esta forma de plegar los ropajes, esa monumentalidad que tiene los ropajes de las figuras, indudablemente son escultóricos. La técnica es pictórica, se utiliza el óleo para realizarlo, pero esta forma monumental, con esa densidad de volumen, indudablemente es una forma escultórica. Pero la escultura en sí queda, en este sentido, desplazado. Por otra parte, el que aparezca fundamentalmente una obra realizada con pintura tiene también varias razones que explican el fenómeno. Hay una primera cuestión técnica, la que determina que estas pinturas sean de una novedad impresionante frente a las anteriores, que es un estilo mucho más suave, más evanescente, más fantástico, mucho más estilizado. Aquí hay una gran concreción de lo real. Los personajes son retratos reales, no son simplemente evocaciones. El paisaje del fondo está magníficamente captado. También aquí hay una influencia de los miniaturistas, que no es aquí cuestión de tratar, pero va a ser, en ese sentido, esa fascinación que va a producir las posibilidades de la nueva pintura como un nuevo lenguaje que es esencialmente pictórico, aunque tenga toda la relación que queramos con la escultura. En este sentido hay una minuciosidad que era desconocida y proporciona a los trípticos y los polípticos una imagen rica que había permanecido exclusivamente antes en los maestros que realizaban trípticos o dípticos en marfil, por ejemplo, los orfebres, los esmaltadores. Es una técnica que permitió a los pintores representar, a través de la observación, desarrollar un nuevo sistema plástico cuyas imágenes captan inmediatamente los sentidos del espectador. Puede decirse que la luz, el brillo, el fulgor imperante en los objetos devotos de culto, eso que Gombrich llamó las metáforas visuales de valor, se ven sustituidos por otros realizados con un lenguaje pictórico, suntuoso, brillante, de una extraordinaria potencia y novedad cromática, que hacen de la pintura un objeto ya precioso en sí, como puede ser un relicario, como puede ser una urna, como puede ser un esmalte. Pero volvamos al tríptico de Gante. En el registro superior, con el sistema perspectivo, se representa, como habíamos dicho, una anunciación con dos profetas y dos sibilas que anuncian la venida del Mesías. El interior presenta una realización mucho más compleja, el tema de la desis, con ángeles músicos y cantores a ambos lados de las dos figuras, y Adán y Eva. Observen cómo, por ejemplo, hay un efecto importante, porque son unas representaciones, están desnudos, de una extraordinaria humanidad con una gran concreción, un realismo entre comillas, y llamo la atención cómo el pie de Adán sobresale del pedestal. Se introduce a través de un trompe-l'œil en el espacio del espectador. Es decir, comunica ese espacio de la humanidad, ese espacio humano, el espacio pecador, con la figura que aparece aquí, y Eva que aparece en el otro lugar. Luego, en la parte inferior, encontramos que aparecen los cortejos, aparecen jueces, aparecen los milites Christi, que son los soldados que luchan por la fe de Cristo,
Y luego aparecen representaciones de eremitas con santas vírgenes y peregrinos también que acuden a adorar el Cordero que se encuentra en el centro. Hay, por otra parte, una gran precisión en la representación de todos los elementos en la tabla central, desde las especies vegetales. Hay un estudio hecho sobre la concreción de cada una de las especies vegetales. El nuevo sistema de representación, la técnica al óleo, permitía representar con más detalle aspectos de la realidad, con más detalle que lo que el ojo ve, o lo que el ojo ve con una lupa, es decir, con la minuciosidad de un miniaturista en este sentido. Y hay en este aspecto, como señaló un historiador, dos concepciones. Hay esa microscópica, que es el valor del detalle, y por otra, una macroscópica, característica de esa monumentalidad que tiene la pintura. Encima de las esculturas de Adán y Eva hay unas representaciones fingiendo escultura otra vez relativas a Caín y Abel. La composición, pues, aparece también como una gran portada gótica realizada en pintura, con el Cordero Místico, que es adorado en la parte del centro, como si fueran estas las figuras de las jambas. Esto es el gran tímpano en el que aparecen el Cordero Místico y todos los acompañantes. Pero todo esto se diluye en esa gran composición espacial. Démonos cuenta que el tríptico está compartimentado por todas las portezuelas, pero está hecho desde un solo punto de vista central, es decir, todo el espacio es unido. Es como si se interpusiese aquí los cercos de una ventana entre el espectador y la composición. Son portezuelas distintas, pero están concebidas desde el mismo efecto de perspectiva y de profundidad. Están vistas con una unidad espacial, cosa que no aparece en la parte correspondiente al exterior, en que hay una escena en la parte superior, las otras son como las esculturas que aparecen en nichos, las otras tienen también otro desarrollo perspectivo. En las obras tempranas de la pintura flamenca se pone manifiesto cómo este político de San Babón hay ese predominio que había adquirido ya la pintura. El descendimiento de Van der Weyden, que fue un tríptico del que no tenemos las portezuelas de cierre, pero podemos imaginar cómo serían, es también el desarrollo de esa idea del triunfo de la pintura. Fijémonos que está concebido como un auténtico conjunto escultórico, pero realizado con pintura. Está realizado, por otra parte, utilizando el oro, con el que crea un nicho en el que se comprime las figuras, creando efectos fantásticos que la escultura no podía crear y la pintura sí. Fijémonos este fondo tan profundo que tiene aquí el escenario. Y en cambio, fijémonos que esta parte del oro tiene muy poca profundidad. Es una ficción que en esta parte oculta la transición de este fondo poco profundo a este más profundo, que lo puede crear con la pintura. Por otra parte, desde este azul de la Virgen que comienza a ir cogiendo fuerza a lo largo del siglo XV, la representación de la Virgen con ese color, la concreción de los modelos, algunos de ellos tomados e inspirados en modelos reales, como podemos ver aquí, y por otra parte, otro aspecto. La pintura fue encargada por el gremio de ballesteros de Lovaina. Allí permaneció hasta que Felipe II la adquirió. Allí se dejó una copia de Coxi, que Felipe II adquirió también, era un gran coleccionista de pintura flamenca, y en estas esquinas, con esta tracería gótica, aquí no lo podemos ver, pero cuando vayan al Museo del Prado, fíjense, verán que está colgada una ballesta y otra allí. Es decir, dos ballestas que aluden a los donantes, ese gremio de ballesteros. Pero no solamente es eso, es una composición muy expresiva, muy patética, que es algo que frente a aquella serenidad equilibrada y simétrica que tenía la pintura de Van Eyck en el político del Cordero Místico, aquí hay una tensión, se retuercen las figuras. Fijémonos, por ejemplo, la Magdalena, cómo se retuerce de dolor, y llamo también la atención porque es una figura extraña dentro de los polípticos o los descendimientos o las piedades de Van Eyck, de Van der Weyden, que
tiene los brazos así. La figura está componiendo una ballesta también, en cierto modo también, que encontramos aquí. Es decir, es una referencia también a los donantes. Pero indudablemente el eco que tuvo esta pintura fue, en este sentido, impresionante. Y además va a haber toda una serie de obras que de alguna manera u otra nos van a reflejar o nos van a mostrar esa influencia de Van der Weyden. Tengamos en cuenta que este pintor también no solamente va a pintar en los Países Bajos, sino que va a viajar, sabemos que viaja a Italia, la huella que deja en algunas escuelas italianas, como la de Ferrara, va a ser sobresaliente y, por lo tanto, va a ser uno de los pintores que está muy relacionado con los Van Eyck en su primer momento, es casi un contemporáneo, va a tener una proyección europea extraordinaria. Esa asombrosa velocidad, los efectos de relieve más eficaces, abandonando fórmulas de la pintura que se hallaban más directamente vinculadas con la escultura, en el caso de Van Eyck lo hemos visto, por ejemplo, para conseguir estos efectos mucho más eficaces y sugerentes. Es como un desafío, como una provocación de la pintura, que tiene mucho que ver también con el teatro y con las representaciones de los autos en los atrios de las iglesias, es decir, y también es una cultura gesticulante y también hemos de verlo como una cultura en la que el dolor se expresaba de una forma sonora, a través de las plañideras o también como tendríamos que verlo en este sentido. Es un simulacro pintado como un gran retablo esculpido que no existía aún, en realidad es como un equivalente real. En este sentido representa la escena en un nicho, como habían sido los retablos de escultura, pero como un elemento fingido. Es decir, el nicho es un elemento fingido también. Y tuvo, sobre todo, una preferencia por narrar el aspecto más patético, más dramático del acontecimiento. Roger van der Weyden va a realizar numerosos trípticos y polípticos, va a ser el encargo fundamental que va a recibir. Este, por ejemplo, el del Calvario del Museo de Viena, con unos personajes habituales en este tipo de representaciones, con la figura del donante y su mujer a la misma escala, prácticamente, que las figuras sagradas. Es una interpolación, como el personaje humano se introduce también, que costea la obra, dentro de un escenario de lo sagrado. Un paso distinto, pero también más adelante será el que encontraremos a finales ya del siglo XV en Italia, que es cuando en composiciones religiosas, personajes religiosos son modelos reales. Las obras que hará Ghirlandaio, por ejemplo, en Italia, concretamente en algunas de las capillas que pinta, son personajes de una familia real que hace el encargo y que se representa como el séquito de la Virgen, etcétera, etcétera. Será ese italiano contra el que saldrá la voz airada y ortodoxa de Savonarola. Pero, como digo, hay muchos trípticos, el de la adoración de los reyes, en fin, podríamos ver muchos más. Muchos de ellos han perdido la labor arquitectónica de madera original y han sido instalados en los museos con unos recuadros como cuadros que forman un tríptico. Y, por ejemplo, tenemos uno muy curioso que indudablemente responde a una voluntad de encargo con la figura de la Virgen y San Juan, es decir, es el tríptico conocido Braque en París, que está en el Museo del Louvre. Encontramos que aparece la figura de San Juan Bautista en la parte de la izquierda, como el que anuncia la venida de Cristo, implorando por los hombres. La Magdalena también, pero es una Magdalena ya no pecadora, es una Magdalena convertida, que aparece con el bote de ungüentos que lleva a la tumba de Cristo. Y cerrado, indudablemente, es una invitación a la meditación, con esa cruz, los escudos de los donantes, la figura de la calavera. En cierto modo, pues será como un precedente de lo que son o lo que serán posteriormente las vanitas. Sin embargo, después del políptico de San Bavón, uno de los más importantes de la época es el políptico del juicio final del Hôtel-Dieu de Bonn. Era un hospital
lo pinta Van der Weyden entre el 43 y el 52, y la razón de su pintura todavía permanece viva. Aquí encontramos los donantes, las figuras ya hemos mencionado antes, y está colocado in situ. La razón del políptico era estar colocado dentro del hospital, en la sala donde estaban los enfermos, para que los días en que se celebraba la misa u otros oficios fueran contemplados por los enfermos. El políptico se abría, como hemos visto, era este gran espectáculo. Fijémonos que además en el juicio final Van der Weyden sitúa en el centro, naturalmente estaría muy condicionado por el encargo, la figura de San Miguel purgando las almas. Aquí aparece la figura de los resucitados, aparta por completo la presencia de los demonios, y es toda la tensión que consigue con toda esa figura. Indudablemente es un conjunto monumental propio de una pintura mural. El desarrollo de un argumento que surge de esa capacidad que tiene el pintor para idear nuevas composiciones, para expresar elementos patéticos, para coger viejos temas y convertirlos en imágenes modernas de una nueva forma de devoción. Todo esto tuvo una extraordinaria proyección en Europa. De ella me voy a referir, y con eso ya voy a terminar, solamente a algún ejemplo. Quizá el más importante va a ser el conocido políptico Portinari, que es encargado por Hugo van der Goes, que realiza entre 1475 y 76 la obra. Tommaso Portinari era un agente de los Medici, que eran banqueros, en Brujas, y lo encarga para ofrecerlo a la iglesia de San Egidio, que estaba anexo a la iglesia en Florencia de Santa María Novella. Cuando llega el políptico es un acontecimiento, es además obra de grandes dimensiones, 6 metros de ancho por 250 de alto, obra de grandes dimensiones. Fijémonos cómo hay toda unidad también espacial, con los donantes en el interior, la figura de la adoración de los pastores en la parte del centro, y constituye un acontecimiento impresionante dentro de toda la cultura artística florentina, hasta el punto de que Ghirlandaio va a imitar muy pronto en su adoración de los pastores esta misma obra. Incluso se llevó como una gran procesión, como un gran acontecimiento a la iglesia. Es una obra más que ejercerá una gran influencia, una gran sugerencia en los artistas del Quattrocento italiano, en los florentinos, en este sentido. Los trípticos y polípticos fueron también el soporte que a finales del XV, principios del XVI, va a tener otro artista cuyo lenguaje se aparta bastante del de sus precedentes también, aunque las tipologías la mantiene. Encontramos los donantes presentados por santos. Muchas veces los personajes aparecen, los donantes presentados por santos de su advocación, o que tienen el mismo nombre, que ellos tienen el nombre de los santos. Pedro pues aparece presentado por San Pedro, etc. O el carro de heno, por ejemplo. Fijémonos arriba, la imagen de la parte de arriba es el el Jardín de las Delicias cerrado, que aparece la creación del mundo en un color casi de grisalla. Imaginemos luego al abrir el efecto sobrecojador, la creación del mundo, el paraíso, la creación de Adán y Eva, el mundo dislocado en la parte del centro, el castigo del infierno en la parte cerrada. Es decir, el artista intencionadamente ha hecho esos dos mundos con esas dos imágenes completamente distintas. Las portezuelas cerradas presentan un efecto que no dejan sospechar para nada lo que va a ver el interior. Es ese mundo de sorpresa. Fijémonos que incluso también a lo largo del siglo XVI tuvieron una amplia proyección. Este es de Kofferman, es un tríptico que se conserva en el Museo de Bilbao. Es la estructura original. Fijémonos cómo el exterior continúa siendo un exterior escultórico, representado con pintura también. Por ejemplo, este otro que tiene esa tipología del Escorial.
que facilita en muchos casos visiones simultáneas, que facilita también el mundo, o facilita también la posibilidad de ver simultáneamente distintos acontecimientos sin que estén realizados en una misma tabla, como era frecuente en este sentido durante la Edad Media. Estos trípticos y polípticos, como vemos, tuvieron una amplia proyección en la pintura del siglo XVI. A través de ellos, los pintores encontraron un medio para integrar el cuadro de caballete en un sistema de relato para el que se requería más de una composición. Al tiempo, posibilitaba, por su carácter móvil, con la sorpresa que producía la apertura del oculto, facilitando la visión simultánea de las composiciones. Y también, lo que es importante, quizá lo que hizo que tuvieran esa extraordinaria aceptación y que hubiera esa extraordinaria demanda, convirtiendo el soporte de la pintura en un escenario plástico que es a la vez sugerente y que es a la vez también mágico. Gracias por su atención.